quiero tomar como base este verso para hablarle bajo este tema: la maldición que produce el pecado y las bendiciones que nos da Jesucristo. ¿Está aquí la iglesia? Romanos capítulo 6, a la altura del verso 23, para los que no tienen pueden leer en la pantalla, dice: porque la paga del pecado es, dígaselo duro, la paga del pecado es, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna. ¿Dónde? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Escuche bien. Porque la paga o la recompensa del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cierre sus ojitos bellos ahí donde está y ore conmigo. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias porque tú eres un Dios de poder. Tú eres un Dios, Señor, que se place en tus hijos, de bendecirlo, en agradarte de ellos, Señor, cuando te alabamos, te adoramos. Padre, gracias por cada hermano presente, gracias por aquellos que están en sus hogares, aquellos que están en el trabajo, donde quiera que estén. Te pido, Dios, que tú los bendiga, que tu Espíritu Santo descienda allí y los llene de tu poder y de tu conocimiento. Señor, abrimos nuestros corazones. Dígale al Señor: abro mi corazón. Mi corazón es buena tierra, dígaselo. Mi corazón es buena tierra y tu palabra es buena semilla, Señor. Siembra tu palabra en mi corazón para que dé fruto al 30, al 70 y al 100 por uno, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, aleluya. Dele un aplauso al Señor y tome su asiento, por favor. Aleluya. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Escuche bien, la maldición del pecado resalta que el pecado trae separación. ¿Qué trae el pecado? Trae separación entre Dios y los seres humanos, consecuencias negativas a la vida del hombre. Es decir, cuando un pecado o un hombre, una mujer peca delante de Dios, la consecuencia de ese pecado es la muerte. Usted diría, pero todavía yo estoy vivo. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos están vivos aquí? Aleluya. Usted está vivo por la misericordia de Dios. Pero el pecado produce separación. El pecado produce la muerte, primeramente espiritual y también la física. Por la confesión de nuestros pecados y el arrepentimiento del mismo, se abren puertas o se abre el camino para que el perdón de Dios llegue a nuestras vidas a través de Jesucristo. ¿Está aquí la iglesia? La Biblia menciona la posible persistencia de la iniquidad a través de las generaciones. Es decir, la Biblia habla que Dios visita la iniquidad de los padres a la primera, segunda, tercera y cuarta generación, hablando de que hay generación o hay maldiciones generacionales que quizás nuestros padres, abuelos, nuestros ancestros hicieron o cometieron algo que van pasando de generación en generación. ¿Está aquí la iglesia? Por eso es que encontramos que hubo un tatarabuelo que murió de cáncer y después vino el abuelo, también murió de cáncer, y después vino el papá, murió de cáncer, y como que va llegando ante la otra persona que también va a morir o quiere morir de cáncer. ¿Está aquí la iglesia? Es maldiciones que vienen caminando de generación en generación. Entonces, la Biblia menciona la posible persistencia de la iniquidad a través de las generaciones, pero también enseña a vencer el mal con el bien. ¿Está aquí la iglesia? A vivir en la luz de Cristo y no en la oscuridad del pecado. También enseña eso la Biblia. Yo quiero que usted preste atención no solamente a lo que la maldición o a lo que el pecado trae como maldición, sino para que usted sepa lo que Cristo ya hizo en usted. ¿Está aquí la iglesia? La Biblia es el manual de nuestro diario vivir. Un cristiano que no lee la Biblia, que no escudriña, que no aprende,
es un cristiano que está fácil para el enemigo, fácil para el pecado, fácil para distraerse, para volver al mundo a hacer lo mismo. Los seres humanos saben perfectamente la condición en la que se encuentran. Las personas en su ignorancia, en su rebeldía, quizá ellos no quieren decirlo, pero los seres humanos saben que están mal delante de Dios. Usted le pregunta a una persona y no puede ser, diría yo, no necesariamente tendría que ser cristiano, pero muchos saben que están mal delante de Dios. Usted le pregunta, pero si tú sabes que está mal, ¿por qué no te acerca a Dios? Y es porque el pecado lo ha llevado a un nivel tan bajo que en vez de ellos rendirse al Señor, se apartan. Entonces, el ser humano sabe perfectamente la condición en la que se encuentran, y muchos también saben que la única salida, ¿cuánta? La única salida o el único antídoto para curar el veneno del pecado se llama la sangre de Cristo. Repito, la única salida, el único puente, la única medicina, la única solución para borrar el pecado y que usted tenga acceso a la presencia de Dios se llama la sangre que Cristo derramó en la cruz. Se llama Jesús, el Hijo de Dios, aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Está aquí la iglesia? Vamos, denle un aplauso a Cristo por eso, por favor. El pecado es como un cáncer que se ha venido comiendo la salud espiritual del hombre. ¿Sabe usted que el cáncer empieza con una cosita pequeñita? Si es un cáncer de piel, apenas un puntico, si es un tumorcito, y empieza a expandirse por todo el cuerpo. ¿Sabe usted eso, verdad que sí? Aleluya. Y dice que llega un momento cuando ya esa persona no puede vivir más y por ende muere. Eso es así. ¿Sabe que es así? Al menos que Dios tenga misericordia de esa persona y le permita seguir viviendo y le den quimioterapia y le den un sinnúmero de cosas y pueda sanar. Pero el pecado es como un cáncer que se va comiendo la vida espiritual del ser humano. Poquito a poquito el cáncer se lo come, el pecado se va comiendo al hombre. El hombre en su ignorancia, o mejor dicho, en su rebeldía contra Dios, él sabe perfectamente que la única solución que hay es arrepentirse de su pecado. ¿Cómo es? Escuche bien, hay un mensaje que yo no lo quería, lo tengo ahí plasmado para otro día, puede ser que para la próxima semana. Y el tema es, el mensaje no ha cambiado. Se lo voy a dar como anticipo para que usted venga preparado para la otra próxima semana. Pero déjeme darle una introducción. El mensaje no ha cambiado. El apóstol Juan o Juan el Bautista, cuando empieza a predicar el evangelio de Jesucristo, dice: arrepentío, generación de víbora. ¿Cómo? Porque el reino de los cielos se acerca. Y dice: ¿por qué huyen, generación de víbora? Es decir, lo amenazaba casi. Yo creo que la gente se arrepentían con Juan era por el miedo. Pero no ha cambiado el mensaje. ¿Por qué? Porque entonces aparece Jesús y dice: arrepentido y convertido, porque el reino de los cielos ya está aquí. ¿Qué lo mandó a hacer? A que se conviertan y se arrepientan. Pero ¿qué sucede? Jesucristo termina su temporada, termina lo que tenía que hacer y aparecen los apóstoles. Y los apóstoles empiezan con ese mismo mensaje: arrepiéntanse y conviértanse, porque el reino de los cielos ha llegado. Es decir, que el evangelio se basa en el arrepentimiento, en la convicción en Cristo Jesús. ¿Está aquí la iglesia? Es decir, yo te puedo hablar a ti de mucho amor y te puedo hablar de que Dios es amor. ¿Cuántos saben que Dios es amor? Pero Dios también es fuego consumidor. Yo no solamente te puedo decir que Dios es amor y que Dios te ama y que Dios te quiere y que Dios te anima. Entonces vienes tú como un cristiano almático. ¿Cómo es un cristiano almático? ¿Sabe usted lo que es un cristiano almático? Que usted se convierte por el amor y cuando llega a la iglesia pensando que todo el mundo le va mal y cuando le pisan el callo se va porque usted dice que nadie tuvo amor por usted.
Ahora, cuando usted viene a los pies de Cristo por arrepentimiento y amor a Cristo, aunque le pisen el callo del pie derecho, usted no se va. Entonces, lo primero que una persona tiene que escucharle del amor de Dios, está aquí en la iglesia. Pero lo segundo que tiene que hacer es arrepentirse de su pecado. Arrepentido y convertido, dijo Jesús, porque el reino de los cielos está aquí. Entonces, lo primero que Él le mandó a hacer a ellos es que se arrepientan. Sabemos que Dios es un Dios de amor, por ende Dios entregó a su único hijo por amor a ti. ¿Cuántos dicen por amor a mí? Dígalo duro, por amor a mí. Entonces el pecado ha llegado al hombre o ha llevado al hombre al estado de la condición más baja que un ser humano puede encontrarse en su condición humana. El pecado llevó al hombre a separarse de su creador. Cuando el hombre peca en el huerto, lo primero fue que sucedió, hubo una muerte y una separación. Eso es lo que hace el pecado. Es decir, que si usted como un cristiano, de estos cristianos que son de la secreta, ¿cuántos cristianos de la secreta hay aquí? Vamos, identifíquese, muéstreme el ID, muéstreme para saber si usted es de la secreta, usted es verdaderamente cristiano o critino, porque también hay muchos cristinos. Pero cuando el hombre peca en el huerto del Edén, lo primero que sucedió en el hombre fue que hubo una muerte espiritual. Y esa muerte espiritual lo conllevó a que hubiera una separación. Entonces, cuando un hombre, una mujer de Dios peca, empieza su espíritu a hacer separación del espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo y Dios no habita donde hay pecado. Usted diría, pero yo he pecado varias veces. Sí, yo peco todos los días también. La condición es que ya Cristo perdonó mis pecados. Ahora yo no puedo seguir embarrándome en el pecado. Más bien tengo que arrepentirme de mis pecados para recibir el perdón de Dios. Ahora hay personas que viven revolcándose en el mismo pecado. Y por ende llegan a un estado, a una condición espiritual, la cual el Espíritu de Dios tiene que apartarse por el pecado y la condición que está esa persona. A esa persona el apóstol Pablo la llama que tienen su conciencia muerta. Están cauterizada la conciencia, es decir, ya no tienen sensibilidad en su espíritu. Lo que dijo ahorita mi hermana Indira, que cuando pecan no sienten arrepentimiento por lo que hicieron, porque ahora se encuentran en el pecado normal. Está aquí en la iglesia, lo veo como muy tenso, lo veo como, no sé si es que está asustado, tranquilo, que su pastor no le va a hacer daño. Yo lo que quiero que usted sepa es que si usted está pecando, usted deje de pecar. Yo lo que quiero es que usted sepa que la única solución a su pecado es que usted se arrepienta y que usted camine en santidad hacia Cristo para que tenga salvación. No pierda su tiempo en una iglesia sentada en un asiento pecando para después perderse. Mejor váyase al mundo, gócenselo y piérdase. Está aquí en la iglesia, oye, se oye como muy duro eso. El pastor llegó con la correa en la mano. No, lo que pasa es que yo quiero asegurarme que la sangre tuya no caiga sobre mi cabeza. Porque si hay alguien a quien Dios le va a preguntar por usted, a mí, ¿qué hiciste con Mariano? Digo, Dios mío, Mariano, ay Señor, Graviel, le menciono todos los nombres de los ángeles. No me recuerdo de Mariano, no, háblame de Mariano, ¿por qué no se lo dijiste? No se lo estoy diciendo ahora. Para que la sangre de Mariano no caiga sobre mí. Mariano, para tú entrar al cielo tienes que arrepentirte de tu pecado. Para que tu pecado sea perdonado tienes que aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Y si peca, dice el apóstol Pablo, si alguno entre ustedes peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No es que no pequemos, todos pecamos. Es que no te revuelquen el pecado. Es que no tenga la conciencia cauterizada, como dice el apóstol Pablo. Que el sentimiento de tu pecar no se te ponga como que todo es sencillo, como que ya yo no siento como remordimiento en mi conciencia cuando yo hablo mentira, ya no siento remordimiento en mi conciencia cuando peco, cuando fornico, cuando adultero, como que todo está bien. No sé si a usted le ha pasado eso. Espero que no. Pero hay personas así. Entonces, el pecado ha llevado al hombre al estado y a la condición más baja que un ser humano puede encontrarse en su condición humana. Es decir, el pecado ha hecho
la separación o que la separación de Dios y Él sea más amplia. Pero gracias a la gracia. Diga conmigo, gracias a la gracia. La gracia es un regalo inmerecido. La gracia fue el regalo de Dios que se llama Cristo, para que tú, aún alejándote, la gracia te persigue. La gracia te dice, estoy aquí, esta es tu oportunidad, sálvate, escapa por tu vida. Yo no sé a cuánto ha alcanzado esa gracia, pero a mí me alcanzó. La palabra de Dios dice en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, más que en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, esto es un texto bíblico que usted tiene que aprendérselo, para que usted lo aprenda para su vida o para que se lo explique a otro. En ningún otro hay salvación. No es en Mahatma Gandhi, no es en Buda, no es en Mohamed o me sé qué, no es en ninguno de ellos. El único que nos da entrada y acceso al cielo se llama Cristo Jesús, el Señor nuestro. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Más que en quién, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Desde una perspectiva cristiana basada en la Biblia, el pecado tiene efecto profundo y multifacético. Entienda bien que su pastor vino hasta filósofo esta mañana. Dios mío, yo no sé qué unción es esta. Escuche bien, desde una perspectiva cristiana basada en la Biblia, el pecado tiene efectos profundos, secundarios, vamos a decir así, multifacéticos. Y la vida de los seres humanos no es solo un acto aislado, sino una condición que afecta todo el área de la existencia. Cuando el hombre pecó, no solamente el hombre sufrió, sino que también la naturaleza sufrió la maldición del pecado. Por eso le dijo a Eva que por cuanto pecaste, ahora tú sufrirás más, tendrás dolor en tu preñez. Al hombre le dijo, tú por también pecar, ahora no va a comer de gratis, va a tener que trabajar. Está aquí la iglesia. Oye, eso era bueno cuando Adán era gratis que se comía. ¿Y qué le dice después? Y por tu culpa, ¿por qué? Por tu culpa será maldita la tierra. Es decir, que aún la naturaleza fue afectada por el pecado del hombre. Es decir, cuando tú pecas, no solamente tú eres afectado, aún los que están a tu alrededor sienten el chipazo del pecado. Así que cuando tú peques, arrepiéntete rápido para que no pase la contaminación a otro. Porque eso es lo que hace el pecado, que contamina a otros. Eso es lo que hace el diablo, que te contamina a ti y quiere contaminar al que te queda cerca. Está aquí la iglesia. Entonces, en la perspectiva bíblica, el pecado tiene efectos secundarios, tiene efectos negativos que vienen a la vida del ser humano. Número uno, ¿cuáles son las consecuencias que ha dejado el pecado en el ser humano? ¿Sí? ¿Cuáles son esas consecuencias? Tenemos que aprenderla, tenemos que saber para poder después aprender y no cometer el pecado. Número uno, el pecado provocó la muerte espiritual y una separación entre Dios y el hombre. Eso fue lo primero que hizo el pecado. Dios le dice al hombre, el día que coma de ese árbol, morirá. Eso le dijo, ten cuidado, de todo árbol del huerto puede comer, pero el que está en medio del huerto no coma de ese, porque el día que de ese coma, hágase conmigo, eso se llama morir. Aleluya. Ahora, ¿por qué la muerte? Porque en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, la consecuencia del pecado es la muerte, primeramente espiritual y por ende también la física. Efesios 2:1 habla de que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Un hombre, una mujer que todavía no ha conocido a Cristo como su Señor y Salvador está muerto. No tiene el Espíritu de Dios por dentro, viene siendo un zombie.
Viene siendo un muerto vivo. Está aquí la iglesia. Es raro, como extraño, un muerto vivo. ¿Cómo es un muerto vivo? Bueno, una persona almática que se mueve por su sentimiento, pero su espíritu está muerto. No hay una conexión entre él y Dios. Por ende, cuando Cristo viene al mundo, lo primero que él hizo a sus discípulos fue darle vida. ¿Se recuerdan de eso? Sopló el espíritu sobre ellos. Y por ende, era una promesa de Dios de que cuando Él viniera a nosotros, lo primero que Él nos iba a dar era un espíritu nuevo. ¿Cuántos nacieron de nuevo? De modo que si alguno está en Cristo, es que nueva criatura, es decir, usted nace de nuevo. Usted es una nueva persona, usted es un bebé espiritual, por ende tiene que alimentarse espiritualmente para que ese bebé crezca. ¿Está aquí la iglesia? El pecado produce la separación de Dios. Este es el efecto principal y el más grave de todo. La separación entre Dios y el hombre. El hombre no quiere llegarse a su creador. El problema de Eva es que ella quería independizarse de su creador. No fue morder una manzana como nos lo pintan a nosotros. Era que ella quería no necesitar más de Dios. ¿Está aquí la iglesia? Satanás le dijo, con que Dios te ha dicho a ti que no coman del árbol, de los árboles del huerto. No, dice Eva. De todo árbol del huerto podemos comer, pero del que está en el medio del huerto, dijo Dios, ella lo sabía perfectamente, ¿verdad que sí? Que no comamos de eso. ¿Por qué? Porque el día que comamos de eso, moriremos. ¿Qué le dice Satanás? Pero sabe Dios que si tú comes de ese árbol, que bueno, es bueno para comer, es delicioso, es precioso para los ojos, es codiciable. Sabe Dios que tú serás igual que Él. Se te abrirán los ojos sabiendo el bien y el mal y va a ser uno como Él. Entonces dice Eva, pienso yo parafraseando. Pues entonces si yo como de ese árbol, yo no voy a necesitar más de Dios. Entonces dice que extendió su mano y comió. Ahora, fue una pera, fue una uva, fue una manzana, fue lo que sea que fuera, a ella le dijeron que no coma. Y por comer hubo una separación entre ella y Dios, o entre ellos y Dios. Entonces, el ser humano fue creado para tener comunión con su creador, con Dios. Y el pecado rompe la conexión vital que hay entre Dios y el hombre. Es decir, que nosotros aún siendo cristianos y que Jesús nos haya perdonado y nos haya limpiado de todo pecado, si usted vuelve a arrastrarse en el pecado, usted empieza a separarse de Dios. Y por ende, si llega a una condición tal, hay una separación entre usted y Dios. Porque Dios no habita en vasos sucios. ¿Está aquí la iglesia? En Isaías capítulo 59, verso 2, dice lo siguiente: pero sus maldades han hecho una separación entre ustedes y su Dios, y sus pecados han hecho que Él, quien Dios, oculte su rostro de ustedes para no oírlo. ¿Qué quiere dejar dicho eso? Que el pecado muchas veces le tapa los oídos a Dios. Por más que tú quieras pedirle bendición a Dios, por tu condición de pecado, Dios no te escucha. No es que Él no te escucha como tal, Él te ignora por tu pecado. Hasta que venga el arrepentimiento. ¿Está aquí la iglesia? Entonces tenemos que estar claros de que el pecado hace que tú te separes de Dios. El pecado lo que hace como, yo diría, como efecto secundario es que haya una muerte espiritual en tu vida, pero que también haya una separación. Número 2, el pecado produce efectos internos o psicológicos emocionales. Oiga, qué cosa, yo no sabía eso. Anoche lo supe, estudiando esto. El pecado produce efectos internos, es decir, por dentro, o psicológicos y emocionales. Produce culpabilidad y vergüenza.
Está aquí la iglesia, lo veo como muy... Yo espero que usted esté concentrado y no que esté asustado. ¿Dónde está la cámara? ¿Cuál es mi cámara? Las dos. Los que me están viendo están tranquilos, lo que pasa es que están tensos por lo que le estoy predicando, pero están aquí. Amén, la iglesia. A su nombre. Están aquí, están aquí. Entonces, el pecado produce culpabilidad y vergüenza. El pecado genera una sensación de culpabilidad por lo que hicimos, avergüenza por lo que somos. Esto fue lo que sucedió en el principio en el huerto del Edén cuando Adán y Eva pecaron. Lo primero que sucedió o que pasó con ellos fue que se escondieron. ¿Qué pasó con ellos? Entonces, tuvieron miedo, tenían vergüenza. Porque dice la Biblia en el libro de Génesis capítulo 3 verso 10, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Qué tuvo él? Porque andaba desnudo y me escondí. Es decir, que el pecado lleva al ser humano a una condición interna, psicológica y emocional, a tener miedo de sí mismo, a tener temor, a esconderse. Por ende, cuando una persona peca, no tiene ni deseo ni de orar, porque su espíritu le da vergüenza acercarse a Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado eso, pero yo creo que a mí me ha pasado. Pero como usted es santo y yo no, como usted es un ángel y yo no, a mí me ha pasado. Pero yo creo que si hay humanos, ¿cuántos humanos hay aquí? Bueno, pues yo seguro que a usted le va a pasar si no le ha pasado. Pero hay momentos que hemos cometido algún problema, algún pecado, alguna falta. Y cuando queremos orar tenemos como vergüenza de acercarnos a Dios. Tenemos como ese miedo de acercarnos a Él y empezar a pedirle, porque nosotros somos expertos pidiéndole. ¿Cuántos son expertos pidiéndole a su Padre? Expertos. La oración del hispano es dame, búscame, bríncame, sáltame. Esas son las ovejas, las mejores ovejas. Búscame, sáltame, dame. Nosotros somos expertos pidiéndole a Dios. Pero ¿qué te quiero decir? Que cuando pecamos, cuando nos hundimos en tal, yo podría decir, delicto, pecado, separación de Dios, el espíritu que está en nosotros, que ha nacido de nuevo, le da vergüenza acercarse a Dios. Y eso es lo que el enemigo usa o utiliza para que usted no se acerque a Dios. ¿Para qué te va a acercar a Él si Él no te va a escuchar más? Tú pecate, entonces empieza a darte, a avergonzarte, a juzgarte. Tú eres un pecador, ya Él no te va a escuchar. No ore, no lea la Biblia, no vaya a la iglesia, que todos te van a señalar allí. Eso es lo que dice el diablo siempre cuando una persona peca. Entonces, produce no esa satisfacción, sino ese deseo interno de avergonzarse ante su Dios, de esconderse. Por eso Adán dijo, escuché tu voz en el huerto y me escondí. Tuve miedo. ¿Por qué se escondió? Si él tenía años, que dice que se paseaba con el Creador, con su Dios. Hablaban los dos, conversaban, agarraban de la mano, yo me imagino. Pero ¿por qué ese día tuvo miedo? ¿Por qué ese día tuvo que esconderse? Dice que se avergonzaba. Me di cuenta que estaba desnudo y me avergoncé. Es decir, que el pecado te hace ver en la condición por la que tú estás pasando, en la condición que tú estás. El pecado te lleva a una condición de desnudez y tú quieres taparlo muchas veces con cositas físicas, naturales, no sabiendo que el único que puede quitar ese pecado se llama Dios. Por ende, cuando Adán y Eva pecan, dice la Biblia que se hicieron ¿qué? Delantales con hoja de higos. ¿Qué hizo? Delantales con hoja de higos. ¿Para qué? Para tapar su vergüenza. Pero cuando Dios lo ve a ellos, dice la Biblia, el primer sacrificio que Dios Padre hizo para tapar la vergüenza del hombre fue en el huerto del Edén. Dice que Él le hizo delantales, ¿de qué? De un cordero, símbolo de Jesucristo que iba a aparecer en una edad más adelante. ¿Está aquí la iglesia?
Y dice que Él lo vistió. En otras palabras, Dios le dijo, esa vestimenta que tú tienes puesta no es la correcta, es esta que tú tienes que ponerte. Entonces a veces nosotros cuando pecamos nos queremos autojustificar. Ellos se querían autojustificar, se querían tapar su pecado, su vergüenza ante Dios. Y Dios le dijo, no, eso no funciona aquí. Lo que te quita el pecado y la vergüenza que tú tienes es la vestimenta que yo te voy a dar en Cristo. La única vestimenta que cubre y quita el pecado se llama Cristo. Aleluya. Y él respondió, hoy estuvo en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Número 3. El pecado produce efectos negativos en el carácter y la voluntad de la persona. El pecado produce efectos negativos en el carácter y la voluntad de la persona. Todo el que peca es esclavo del pecado. ¿Cómo así, pastor? Tranquilo, espérate, llámame el paso. Déjame explicártelo. Juan capítulo 8, verso 34. Un patrón de pecado endurece el corazón y crea hábitos que son cada vez más difíciles de romper por nuestra propia fuerza. ¿Qué quiere dejar dicho eso? Juan capítulo 8, 34 dice que todo el que peca es esclavo de su pecado. Por ende, cuando usted se encuentra con una persona adicta a la drogadicción, a la homosexualidad, al lesbianismo, a la prostitución, al alcoholismo y a un sinnúmero de diablura, ellos quisieran dejar eso, pero ¿qué dicen? No puedo. ¿Sí o no? No puedo. He tratado, me han dado terapia, he hecho todo lo posible, pero no puedo. Porque eso es esclavitud espiritual. Todo el que peca se hace esclavo del pecado. Eso es lo que sucede. Como cometieron pecado y se embarraron en el pecado y se revolcaron en el pecado, se convierten en esclavos de ese pecado. Miles y millones de personas alrededor del mundo quisieran, han hecho el esfuerzo, han tomado terapia, medicina, medicamentos y un sinnúmero de cosas para dejar la adicción y no han podido. Porque son esclavos de ese pecado. Son cadenas que lo tienen envuelto, que la única persona que puede romper esa cadena se llama Cristo. Y conocerán la verdad y la verdad lo hará libre. Y la verdad se llama Jesús, el Hijo de Dios. Es decir, que para que una persona sea libre de esa condenación, de esa esclavitud, de esa muerte, tiene que conocer a Cristo. Y para conocer a Cristo tiene que haber un arrepentimiento. ¿Está aquí la iglesia? Eso es lo que tiene que pasar. Si no, la persona va a seguir siendo un esclavo de su pecado. Aleluya. Es por eso que encontramos a esas personas queriendo y haciendo el esfuerzo de desligarse de esos vicios, del alcohol, de la drogadicción, homosexualidad y cuántas cosas el diablo donde lo ha metido y no pueden. Ellos dicen, yo quisiera hacerlo, pero no puedo. Quisiera, he hecho de todo lo que se puede hacer, pero no lo he podido lograr. Pero gracias a Dios, diga conmigo, gracias a Dios. Cuando Jesús llega, las cadenas se rompen. A donde Jesús llega, a donde Jesús pisa, los endemoniados tienen que ser liberados. Por ende, Jesús dijo, me es necesario cruzar a Gadara. Me es que necesario cruzar del otro río, del otro lado del río. Porque cuando Jesús pisó, dice la Biblia, el endemoniado gadareno salió de entre las tumbas y se postró ante Jesucristo y le dijo, ¿qué quiere contra nosotros Jesús, hijo de David? Es decir, que el diablo sabe cuando Cristo llega a un lugar. Cuando Cristo llegue, el diablo tiene que desalojarse, tiene que llevarse su maleta, la drogadicción tiene que irse, la homosexualidad, el lesbianismo, el alcoholismo y toda promiscuidad tiene que irse. Pero eso tiene que hacerlo Cristo, el Hijo de Dios. No es la terapia, y las terapias son buenas. ¿Verdad que sí? Son buenas las terapias. Pero eso no es lo que le va a dar la libertad al ser humano. Se llama Cristo, el Hijo de Dios. Por eso cuando Jesucristo
o en Jesucristo encontramos la solución a la maldición del pecado. El diagnóstico cristiano del pecado es grave, pero no termina ahí. El mensaje central del evangelio es que Dios mismo proveyó una solución a través de Jesucristo. ¿Se recuerdan allá? Vamos a Génesis. Cuando Él le hizo delantales a Adán y Eva, ¿se recuerdan de eso? Eso estaba simbolizando, vámonos al nuevo pacto, aquel que iba a morir por nosotros en la cruz. Él mató un cordero y le hizo delantales, ya dando como un metamensaje que ahí había que ver un sacrificio. Por eso a que a Cristo le llaman el Cordero de Dios, representando a ese cordero que murió allá adelante en el Génesis. Viene Dios y dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan. Juan entendió la revelación de Génesis. Ese es el Hijo de Dios, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Está aquí la iglesia? En Jesucristo recibimos el perdón y la purificación del pecado. Es decir, si usted se fija, simplemente quise tomar varios puntos del efecto del pecado, pero hay muchos más. Hay maldiciones generacionales, hay puertas que usted le abre a los demonios que se le meten a las personas, lo agobian, lo matan, lo destruyen la familia, destruyen su salud, su finanza. Y hay un sinnúmero de cosas, porque cuando una persona peca deliberadamente, le está dando al diablo un estado original. En otras palabras, le está dando un cheque en blanco, para que usted me entienda. Le está dando una legalidad al diablo para que él tome el control sobre usted y sobre todo lo suyo. ¿Está aquí la iglesia? Eso es lo que está haciendo una persona cuando peca deliberadamente. Eso es lo que hace una persona cuando va a consultar al brujo, a leerse la mano, a leer la taza, a echarse agua de viniviní y un sinnúmero de diablura. Y si el niño le nace, le ponen una manito roja para ¿cómo le llaman? Para lo mal de ojo. Es decir, le están dando brecha al diablo para que, en otras palabras, le están diciendo al diablo: entra a mi casa, entra y siéntate. Eso es lo que le está diciendo a la persona, al diablo, cuando hacen cosas así. ¿Por qué? Porque Satanás no puede obrar por su propia voluntad. Él sabe que tiene que haber una voluntad permisiva de parte de usted, o que Dios le diga: zarandéalo. Si no, tiene que quedarse a distancia, porque en nosotros está un sello que dice propiedad privada. ¿Está aquí la iglesia? Vamos, denle un aplauso a Cristo. Entonces, cuando una persona peca deliberadamente y empieza a hacer cosas raras, mire, usted sabe que dentro del cristianismo hay muchas personas brujas. Ahí está, ahí se me van a poner pánico. Hay personas raras que vienen con esa mala maña de allá del mundo, que iban ante el brujo para que le lean la mano, iban ante el brujo para que le lean la taza, se bebían una taza de café, la volteaban a boca abajo, la viraban, empezaban a mirarla por dentro, y vi el número 5, que él va a salir hoy, y un reguero de diablura. Usted se ríe, usted como que conoce eso. Cuando iban a la casa del vecino: ay, vecina, deme un chin de café y démelo en una taza blanca. Hija del diablo. Y se bebían el cafecito, mire, y cuando le quedaba la última, mire, empezaban así: haga así conmigo. Haga así, como usted hacía antes. Mire, usted sabe que quedaba la azuquita abajo, que esa azuquita uno no la quiere dejar. Esa azuquita que uno echa, que el café, después que usted lo bebe, usted nada más mira para adentro y ve esa azuquita que usted hace así: esto sí está bueno. No, ellos hacían así: mire, haga así otra vez. Hágale. Usted lo hacía, no venga que hacerse de que pasar por santo aquí. Y ya bajaban la taza así a boca abajo. Se quedaban un ratico hablando con la vecina: no, porque usted sabe que Juan, que Pepe, y ya después del minuto, la paraban ahí. Y empezaban como a darle un paneo a la taza. Si la vecina no sabía de qué se trataba, dirá la vecina: acá, y es que cayó una mosca en la taza, ¿qué fue lo que pasó?
Y se quedaba mirando así como extraña. Pero esa persona, mire, se inspiraba dándole vuelta a la taza. Y aquí di que veía un cachito. Y que esto significa larga vida. Esto significa que va a venir un gringo y te va a llevar. ¡Ay! Ey, el diablo engaña a la gente fácil. Usted sabe la gente que fueron a donde los brujos y el brujo lo único que le decía, yo veo un viaje. Ahí estaba la gente, mire, y se remeneaban así, contenta. Un ojo azul estoy viendo aquí. Hablaban en lengua sin ser cristiana. Un viaje aquí veo. Y todo el mundo no está en viaje. De Centroamérica, Latinoamérica, el Caribe. ¿Quién es que no está en viaje si todo el mundo se quiere ir de ahí? Todo el mundo. Por eso el brujo siempre daba en el clavo. Y que aquí hay una mujer que te va a sacar de aquí. Ahí usted pensaba de una vez. ¿Y de dónde vende esa gringa? Usted viviendo en una bendita loma por allá, ni siquiera los burros suben. Pero eso hacían. Entonces vienen a los pies de Cristo, vienen al Evangelio y todavía la maña son la misma. Usted dirá, no, pastor, usted está relajando. No. Lo mismo que le pasó a la nación de Israel o al pueblo de Israel fue eso. Cuando ellos salieron de Egipto, salieron con su santo, con su cuadrito, se llevan todo porque habían aprendido a hacer eso. No conocían a su Dios. Por eso Dios lo mete 40 años en el desierto para que le conozcan. ¿Está aquí la iglesia? No sabían quién era su Dios. Moisés tenía que instruirlo a ellos en la adoración, tenía que instruirlo, enseñarle a Dios, mostrarles cómo era Él. Dios tenía que mostrársele en prodigio, en señales, en maravillas, para ellos poder dejar las cosas viejas y enfocarse en el Dios de su salvación. Por eso es que hasta establece una palabra que es sagrada para los judíos, que le llaman el Shama, o le llaman Jehová tu Dios uno es. Ese es el mandamiento. Oye Israel, Jehová tu Dios uno es. ¿Por qué le dijo eso? Porque venían con cientos de dioses, eran politeístas, tenían muchos dioses. Y Dios se le enfrenta a ellos y dice, no, aquí no cabe muchos dioses, aquí el único que cabe soy yo. Así que saquen todo esos aparatos, todas esas cosas raras, esa carta de vini, esa tacita de no, saquen eso. Y ahí entonces Dios establece que yo soy el único Dios tuyo. Y hoy en día la iglesia sigue igual, diga conmigo, sigue igual. La gente viene con esa mala maña del mundo que es una representación de Egipto. Cuando decimos yo vengo del mundo, lo que estamos diciendo yo vengo de Egipto. Por eso es que usted ve ahora a los evangélicos llamando a gente por teléfono para que le den palabra. ¿Está aquí la iglesia? Pero eso no pasa aquí. Gracias a Dios que usted no llama a nadie. Déjame llamar al profeta tal para que me dé una palabra. Te la voy a poner más fácil. Si tú le vas a dar 100 euros a un profeta que tú no conoces para hacer una diablura así, mejor le echas 15, 20 euros en el alfolí y lee la Biblia para que Dios te hable. Te sale más barato y más efectivo. Bendice la iglesia y te bendice a ti. Pero no te ponga a darle tu cuarto a un charlatán que nadie conoce por las redes sociales, que se llaman ser profeta y que damos una palabra. No, usted lo que está practicando la brujería, la adivinación. Usted lo que le está abriendo puerta al enemigo. Es así, eso es así. Usted puede darle vuelta a lo que usted quiera, pero eso es así. Y hoy en día la iglesia se ha convertido en eso. La iglesia quiere ir a consultar a las iglesias. Cuando hablo de la iglesia a las iglesias, estoy hablando de las personas a los templos. De las personas, aquellos lugares donde se hacen las reuniones. No, si el pastor que va a predicar, yo no voy para allá. Si el evangelista, tampoco voy. Pero si es la profeta Antonia, ay, vámonos, mi amor, está listo ya, vamos, date rápido, que es la profeta que va para allá. Lo que quiere es que la consulten, como la consultaban antes, como iba allá ante el brujo para que le echaran agua de vini. Quieren seguir con la misma costumbre, no sabiendo que nosotros ya fuimos bendecidos en Cristo con toda bendición espiritual. ¿Con cuántas? Con todas.
Y estamos sentados juntamente con Él. ¿Dónde? En lugares celestiales. Es decir, que si Jesucristo está al lado del Padre, el pastor está allí también con Él. Si Jesucristo está al lado del Padre, usted está también al lado del Padre con Él. Usted no tiene que hablar duro para que el Padre lo escuche y lo bendiga. Usted dice, Señor, aquí estoy al lado de tu Hijo. Ay, Dios mío. Hay solución en la confesión y el perdón. Si cuando una persona confiesa sus pecados y le pide perdón a Cristo, al Señor, esa persona es perdonada. ¿Cuántos saben eso? Primero Juan capítulo 1, verso 9, nos animas a decir o a entender, a aprender que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Mire qué interesante. Primero nos perdona y nos libra de toda maldad. ¿Pero de cuál es maldad? De la consecuencia que trae el pecado. No solamente nos perdona, ahora dice, ahora te perdoné, ahora déjame protegerte, para que la consecuencia de lo que tú cometiste no acabe con tu vida. Porque cuando usted le abre puerta al diablo, el diablo viene para comérselo. Mire, si el diablo pudiera, cada vez que lo vea usted en la calle, quisiera hacer una ensalada, hacer con usted un ceviche y comérselo hasta con galletica. Pero no puede. ¿Por qué? Porque la protección de Dios, la gracia de Dios, lo guarda. ¿Está aquí la iglesia? Entonces el diablo va donde Dios y le dice, pero quítale el cerco. Préstamelo por un ratico que le voy a comer las 2 orejas. Eso es lo que dice el diablo. Usted porque no lo escucha, pero yo me imagino a ese fatal, a ese pezuña, porque lo que viene a robar, a matar, a destruir, a eso es que él viene. Yo me imagino él delante de Dios hablando, préstame el pastorcito, eso que se la dan lindo, y míralo cómo viene. Él piensa que un muchachito, quítale el cerco, préstamelo para que tú veas. Yo me imagino eso. Por eso que yo digo, Dios mío, agárrame. No permitas que tus siervos rebalen el peñadero. Guárdame, cuídame, protégeme, Señor. Pon ángeles a mi lado. Pero tú también tienes que estar ahí, no solamente tus ángeles. Si tú no vas, yo no me muevo de aquí. Yo no sé cómo usted ora, pero yo oro así. Porque por ahí anda uno que no tiene compasión ni de él mismo. Por ahí anda uno que se llama diablo, que no tiene compasión ni de su demonio. Hay personas que han tenido la experiencia que dicen que cuando un demonio es sacado de un cuerpo, son llevados a un lugar y los demonios de mayor rango lo castigan. ¿De dónde se basan, pastor? Vámonos otra vez al Nazareno. Cuando los demonios salieron o iban a salir del cuerpo del Gadareno, le dijeron al Señor, Señor, no nos saque de aquí, envíanos a los cerdos mejor. Porque ellos sabían el problema que se iban a encontrar cuando fueran al infierno, allá al Hades. Lo iban a castigar, le iban a dar duro, porque el diablo no tiene ni compasión ni de su demonio, mucho menos de un hijo de Dios. Es decir, que si un hijo de Dios se descuida, si un hijo de Dios se desvía, si un hijo de Dios sale de la protección divina de Dios, está corriendo peligro. ¿Está aquí la iglesia? Entonces, encontramos la solución al confesar nuestros pecados y el perdón de Él los recibimos. Si confesamos nuestros pecados, Él, Jesucristo, es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. También hay solución en el arrepentimiento y dejar o apartarse del mal. Cuando una persona dice, yo me arrepentí de mis pecados, lo que está diciendo, yo no quiero volver a practicar lo mismo que practiqué. Eso, arrepentimiento es eso. Arrepentimiento no es, ay no, yo me arrepiento de haber insultado a Mariano y después vuelvo y lo insulto mañana. No, eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es desviarte, caminar en otra dirección. La palabra arrepentido y convertido viene del griego paranoia, que significa cambiar de dirección, o metanoia, perdón.
Metanoia, que cambiar de pensamiento o cambiar de dirección. Es decir, yo estaba caminando en esa dirección que estaba incorrecta, me arrepiento y ahora camino en otra dirección. Por eso es que Cristo nos dice a nosotros, yo soy el camino. Para que cuando tú te arrepientas, camine ¿dónde? Dirección a Cristo. ¿Está aquí la iglesia? Hay solución en la reconciliación con Dios. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando nos desviamos, nos dirigimos hacia Cristo, el Señor lo que hace es que nos reconcilia con Dios. ¿Por qué? Porque hubo yo podría decir la separación que hubo en el huerto, hubo una enemistad. Enemistad es una separación. Entonces, en esa enemistad es que Jesucristo viene a conectar al hombre con su creador, a conectar a su Dios con su creación, a establecer el orden de su estado original. Por eso cuando usted se arrepiente de su pecado, Él viene a hacer esa reconciliación. Es como una persona mediante que está peleando un caso para reconciliar a dos personas. Por eso es que dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Entonces, Jesucristo es nuestro mediador, es quien nos justifica ante Dios, es quien establece otra vez esa relación entre un padre y un hijo. Porque en el huerto hubo una separación entre un padre y un hijo. ¿Está aquí la iglesia? Entonces la reconciliación anuló la barrera que separaba o que nos separaba de Dios y a la humanidad, permitiendo que se restaure esa relación entre Dios y el hombre. ¿Dónde vuelve Dios y establece eso que simbolizó allá en el huerto? Cuando Jesucristo muere, sucedieron varias cosas. ¿Qué sucedió? Y una de esas cosas es que dice que al morir fue rasgado ¿qué? El velo del templo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Es decir, había una barrera. El hombre no podía entrar al lugar santísimo porque no le era permitido por su condición de pecado. Pero cuando Cristo muere, el velo se rasga, se cae la muralla. Ya desde que Cristo muere, usted puede ir donde Dios directamente y decirle, aquí estoy. Perdona mis pecados. Recibo a tu Hijo como mi Señor y como mi Salvador. Y Dios lo hace. Anteriormente nada más lo podía hacer el sumo sacerdote. Y tenía que durar 1 año para entrar un día. Así que tenía que durar 365 o 364 años, preparándose para entrar un solo día de sacrificio. A presentar el sacrificio del pueblo. ¿Quién? El sumo sacerdote. Hebreo dice, ya no necesitamos un sumo sacerdote humano. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús es nuestro sacerdote. ¿Por qué? Porque Él fue que rompió el velo del templo cuando murió, y por eso después nos establece a nosotros en esa bendición y dice, porque Él nos elige como ¿qué? Como real sacerdocio, nación santa. Si usted supiera en la condición que Dios lo puso, usted andara igual como anda su pastor en la calle. Mire, yo soy un morenito cuadroso. ¿Quién? Yo. Mire, cuando ese morenito llega a un sitio, yo camino como estos que están al frente del coso de Londres. ¿Cómo que le llaman a esos soldados? ¿Cómo le dicen, Cris? Lo que hacen esos, los soldados esos que están ahí en Londres, en la casa del palacio. Bueno, eso mismo. Eso dan una vuelta y cuando hacen así anda este morenito en la calle. Porque yo me considero ser hijo de un rey. Yo me considero ser el hijo del dueño de todo lo que existe. Yo me considero ser, ay Dios santo, más famoso que Putin y que cualquier presidente del mundo. Donald Trump me queda chiquito a mí.
Sí, porque yo sé en qué lugar me puso Dios en su Hijo. Dice que somos bendecidos con toda bendición espiritual. Fuimos, no es que vamos a ser. Fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Por lo cual Dios nos puso en lugares celestiales juntamente con Él, con Cristo. Dice Mateo 27:51. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Aleluya. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Es decir, que ya hay una puerta abierta para que usted y yo podamos entrar al lugar santísimo de Dios. ¿A qué? A pedirle perdón, a adorarlo, no solamente a pedir perdón por nuestros pecados, sino también a adorar al Padre. Ya usted no tiene que ir a confesar su pecado ante un hombre y que lo manden a prender 7 velas, cantar 7 Ave María, 15 Padre Nuestro. Mire, es una cosa terrible. Y aquí el pastor nada más le dice, levante la mano, y hasta eso se lo encuentra usted difícil. Adore a Dios, tampoco. Pero antes lo mandaban a cantar 7 Ave María, a caminar desde su casa hasta el centro de la ciudad de rodillas, y usted se iba. A usted no le importaba eso. Pero ¿y por qué no lo hace ahora? Entonces ahora tenemos las puertas abiertas para adorar a Dios sin ningún obstáculo, y se nos hace difícil rendirle elogio a nuestro Señor. Jesucristo nos hizo libre de la condenación del pecado. Nos liberó. Nosotros éramos esclavos del pecado. Nosotros no le pertenecíamos a Él, le pertenecíamos al diablo. Ay, pastor, pero no sea tan... Así mismo es. Porque el que no es de Dios, ¿de quién es? Dígalo duro, el que no es de Dios, ¿de quién es? Entonces no se ponga así cuando yo se lo digo. Usted lo sabe. Nos dio la libertad. Cristo nos hizo libre del poder de la esclavitud del pecado, dando a los creyentes el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Para vivir una vida nueva y agradable a Dios. Es para eso. Es para que usted viva una vida nueva y agradable a Dios. No es para que se crea la última Coca-Cola del desierto como su pastor. Eso es el pastor, no es usted. Usted mantenga su distancia, manténgase en el piso. Que el pastor va a tener que darle cuenta a Dios. ¿Está aquí la iglesia? Él nos dio libertad para que nosotros viviéramos en una nueva vida en Cristo Jesús. Ahora soy libre del pecado. No se sienta usted acongojado, no sé ni qué palabra conseguirle. Usted fue libre por Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas. ¿Cuántas? Todas son hechas nuevas. Eso hizo Él con nosotros. Y oiga bien lo que dice Romanos 8, verso 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están, ¿dónde? En Cristo Jesús. Aquellos que conforme a su voluntad fueron llamados, conforme a su propósito. Y el propósito de Él es darnos vida en abundancia, darnos salvación, darnos esperanza, darnos gozo, darnos paz. Eso es lo que Dios quiere de sus hijos. Porque ¿qué padre no desea lo mejor para sus hijos? Y si eso somos nosotros como padres terrenales, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial deseará el bien para nuestros hijos o para nosotros? En Jesucristo somos nosotros también santificados. Él nos justificó, nos restauró, nos reconcilió con el Padre, nos liberó, ahora nos santifica. Porque sin santidad nadie. Ustedes pueden ser libres, pero si usted no es santo, no se aliste que no va. Entonces por eso dijo Jesús, espérate, déjame ahora santificarlo. Y lo hace a través de su Espíritu Santo. Por eso a todo aquel que recibe a Cristo como su Señor y Salvador, lo primero que Él hace es, toma de mi espíritu. ¿Usted es un santo por su propia voluntad? No. Porque usted antes fumaba y ahora no fuma. No, eso no lo hace usted ni más santo ni más diablo. Lo que le da la santidad a usted es el Espíritu de Dios que le quite ese vicio.
No es nadie que le tiene que decir, mira, deja de beber, deja de tomar, deja de hacer esto. No, no. Por más que te lo digan, te pone peor. Pero cuando el Espíritu de Dios te dice y te susurra a tu oído, no me gusta como viste. Usted siente un remordimiento en su espíritu y usted misma lo deja de hacer. No me gusta tu carácter. Cambia, mi hija. Sin nadie decírselo, dentro de usted mora uno que es quien lo corrige. Dentro de usted mora uno que es quien lo direcciona. Dentro de usted mora uno que es quien lo santifica. Y la palabra santificación o santidad es que lo aparta y lo pone aquí para Dios. Usted antes estaba en el mundo, le servía al mundo, vivía para el mundo y Él lo saca del mundo y lo aparta. Esa es la palabra santificación. Entonces Él nos apartó para Dios. El Espíritu Santo comienza un proceso de santificación interna. ¿Santificación qué? La santificación es como, se me fue la palabra, como este proceso que tienen las mariposas. ¿Cómo se llama? No, metamorfosis. La metamorfosis es una transformación de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Los cristianos del siglo XXI quieren transformarse de afuera hacia adentro. Por eso es que muchos quieren mostrar su santidad por fuera, pero por dentro están, usted lo sabe. Entonces esa es una santidad ficticia. Es una santidad que es mucha apariencia, pero poca santificación. Es una santidad que por más lindo que se vea el edificio, por dentro puede hacer que esté cayéndose. Es una santidad que Cristo mismo le dijo a ellos: ustedes lo que son hipócritas, ustedes lo que son sepulcros blanqueados, que por fuera se ve muy lindo, pero por dentro están hediondo y podrido. Entonces, la santificación del verdadero Hijo de Dios tiene que ser de adentro hacia afuera. Cuando usted es transformado y santificado por dentro, el Espíritu que vive en usted le hace a usted vivir diferente, vestirse diferente, hablar diferente, comportarse diferente. Todo lo que se ve hacia afuera, Él primero lo trabaja adentro. Vamos, si es para el Señor, déselo fuerte. Entonces, la santificación es una metamorfosis, es una transformación de adentro hacia afuera. Y el Espíritu Santo de Dios empieza a hacer esa santificación. Es un proceso paulatino. ¿Un proceso qué? Paulatino, es decir, es un proceso que lleva su tiempo. Es un proceso que va paulatinamente escalando, creciendo. Por eso es que usted ve personas que llegan a la iglesia y quizás no son de una vez la perfecta persona en el momento, pero paulatinamente van dando un cambio. ¿Está aquí la iglesia? La salvación es instantánea. Recibir el Espíritu es instantáneo. Recibir el perdón es instantáneo. La reconciliación es instantánea. Pero la santificación le tarda tiempo al Espíritu Santo. Y no es porque Él no quisiera, sino porque hay un carácter, hay una vida antigua, hay un hombre viejo en nosotros que Él tiene que hacerlo morir. Por eso es que Pablo dice: haced morir ¿qué? El viejo hombre que mora en nosotros. Y ese viejo hombre tiene que matarlo usted. Es la única muerte que Dios le permite que usted haga. Tiene que morir a sí mismo. ¿Está aquí la iglesia? Es al único lugar que usted va solo a su mismo velorio. Usted se mata y se va y se entierra. Sin nadie, porque nadie, ni su esposa le hace caso a usted. Ve, muérete, como le dijo la esposa de Job. Bendice a tu Dios y muérete, porque ¿qué es lo que tanto te queja? En otras palabras, nosotros tenemos que morir a esa vieja vida, a ese viejo hombre, para que el Espíritu de Dios empiece a hacer efecto en nuestra santificación. ¿Está aquí la iglesia? Segunda Tesalonicenses capítulo 2 verso 13. Termino. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios
por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu. ¿La santificación por qué? Por el Espíritu de nuestra fe en la verdad. Es decir, que el Espíritu Santo es quien nos santifica a nosotros. ¿Por qué? Por nuestra fe. ¿En qué? En la verdad. Entonces, cuando usted pone su fe en la verdad, ¿quién es la verdad? Yo soy. Si usted cree que nada, el pastor es la verdad, no, el pastor no. Déjese de eso. Deje su estupidez y su verdad o la verdad es Jesús. Entonces, el Espíritu Santo empieza a obrar cuando su fe está puesta en la verdad, que es Cristo. Y cuando usted está seguro de que Cristo murió por usted y que ese sacrificio es válido para usted, usted empieza a darle una amplitud al Espíritu Santo para que empiece a hacer efecto en su vida. Y el Espíritu Santo se preocupa a usted de cambiarle la lengua. Sí, la mocha. Sabe que él tiene una tijerita que corta lengua, corta ojo, también hace cirugía, ¿cómo se llaman? Estética de ojo. Sí, porque hay mucha gente que miran para todos los lados. Los ojos se le van, le cambia los pies, porque hay gente que van donde le da su voluntad, no donde Dios quiere. Escucha mucho, le cambia las orejas, los oídos, porque escuchan demasiado, siempre tienen los oídos puestos a todo chisme, pero menos a la voz de Dios. Entonces el Espíritu Santo se la cambia, le quita el oído diabólico y le pone un oído celestial espiritual para que escuche la voz de Dios. Y Él va cambiando en nosotros todos esos defectos que nosotros tenemos. Y su pastor sí tiene. O sea, yo tengo una maletica. Esa maletica estaba llena de esos defectos. Y todavía queda mucho allí en esa maletica. Y cada vez que el Señor quiere cambiar algo en mi vida, va en esa maletica y me lo enseña. Y dice, mira, aquí hay que trabajar en esto. Y uno a veces se lo arrempuja y le dice, ay Señor, más adelante, que hoy no tengo ánimo. Tú sabes que dame un chance. No. El Señor va todos los días a través del Espíritu Santo trabajando en nuestra santidad. En resumen, el pecado produce separación de Dios, muerte espiritual, culpabilidad, esclavitud y muchas cosas más. Pero la salvación, sin embargo, la gracia de Dios manifestada en Jesucristo ofrece perdón, reconciliación, libertad, la promesa de restauración, la santificación y la vida eterna. Entonces, ¿vale la pena pecar o vale la pena dejar de pecar y seguir a Cristo? Yo creo que el llamado de Dios a la iglesia de hoy en día es que muera a sí mismo, es que se arrepienta de sus pecados, es que camine en pos de Él, que con todos esos defectos que nosotros tenemos todavía, ¿cuántos tienen defectos todavía? Mire, si usted me mira a mí, usted me ve muy lindo aquí, pero si usted dura 3 días junto conmigo, usted no me va a aguantar. Sí, porque hay que ser honesto con eso. Nosotros llevamos defectos en nuestras vidas que Dios va trabajando día tras día con nosotros. Ahora, porque yo tenga defectos, tengo que comportarme como se comportan los que no son hijos de Dios. No, en ninguna manera. Tenemos que hacer el esfuerzo, por lo menos, de cambiar todos los días. Tenemos que hacer el esfuerzo de serle fiel a Dios. Tenemos que hacer el esfuerzo de ser persona diferente. Tenemos que hacer el esfuerzo de que lo que cometíamos antes, que hacíamos antes, que sabemos que no es agradable a Dios, no lo practiques jamás. Apártate del mal y haz el bien, dice la Biblia. Y todo lo que es pecado te va a separar de tu Dios. Todo lo que es pecado va a extraer maldiciones sobre tu vida y sobre la de tu familia. Es decir, no es solamente eres tú el que te maldice, tú maldices a todo el que está a tu alrededor. Tú le abres puerta a las tinieblas para que haya destrucción en tu casa. Mire, si yo me pongo a contarles cosas que ha pasado de personas que han sido fieles a Dios, han estado en la iglesia, han estado firmes en el Señor con su familia, y ahora lo veo y me da pena. Se han apartado del Señor, las niñas están
depresión, en estado de suicidio. Otra es leviana porque es tal cosa. Y no estoy al contra de ellos, de esas cosas. No. Lo que quiero decir es lo que sucede cuando usted se aparta de la gracia. Lo que sucede cuando usted se arrastra en el pecado. Lo que sucede cuando usted se sale de la cobertura de Dios. Que no es solamente usted el que sufre. Todo el que está a su alrededor sufre el problema. Porque Satanás cuando entra a una casa, a una familia, es para acabar con todo. Y la única protección que nosotros tenemos es el Espíritu de Dios. La única protección que nosotros tenemos es la gracia de Dios que nos mantiene firmes. Lo único que nosotros tenemos es el ángel de Jehová que acampa a nuestro alrededor y nos defiende. Y si nosotros lo echamos a un lado por nuestra rebelión, por nuestra desobediencia, por nuestra rebeldía, ¿dónde iremos a parar? ¿Qué va a suceder con nosotros? Iglesia del Señor, las maldiciones del pecado llevan a la muerte y a la separación, pero el arrepentimiento y la reconciliación con tu Dios, obedecerle a tu Dios, te abre las puertas de los cielos. Entonces mi exhortación es que tú hagas todo lo posible de agradarle a Dios, que tú hagas todo lo posible de serle obediente a tu Dios, a tu Creador. Que cuando tú te levantes en la mañana, tú puedas posponer en tu corazón serle fiel a Cristo. Que cuando tú vayas a un lugar y la única persona cristiana que esté en ese lugar, tú pongas en tu corazón que tú le vas a ser fiel a Cristo, aunque todos los que estén ahí no sean cristianos. Que tú vas a guardar la dignidad delante de tu Dios. ¿Y sabe algo? La Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Cuando tú honras a Dios donde quiera que tú vas, Dios te honra a ti también. Y ahí es donde tú tienes que plasmar tu fe, tu esperanza, de que tú no le fallas a Dios. Dios no te va a fallar a ti. Nosotros somos los que le fallamos a Él. Pero si tú honras a Dios en lo íntimo, en lo oculto, dice la Biblia que Él te recompensará en lo público. Él te va a bendecir a lo público. Él te va a presentar a ti en público por cuanto tú le fuiste fiel al Señor. Póngase sobre sus pies, por favor. El Espíritu Santo de Dios nos fue dado a nosotros para guiarnos a toda verdad, para guiar nuestros pasos, para ayudarnos en nuestras debilidades. Somos débiles en la carne, cometemos errores todos los días. Insultamos a Dios, ofendemos a Dios con nuestro carácter, con nuestra forma de ser, de comportarnos muchas veces. Pero aún así, Dios sigue siendo fiel con nosotros. Aún así, Dios sigue extendiendo sus manos para ayudarnos a nosotros cuando estamos mal, para escuchar nuestros clamores, nuestras peticiones cuando le estamos pidiendo ayuda, le estamos pidiendo bendición. Él sigue siendo fiel. Entonces, ¿por qué no le podemos ser fiel nosotros a Él? Si ya Él nos bendijo a nosotros con toda bendición espiritual. Quiero que te quede eso en tu corazón. Dios está a tu favor, Dios no está a tu contra. El Espíritu de Dios te fue dado para ayudarte y para fortalecerte. No le quede mal al Señor. Serle fiel a Él. Amén. Denle un aplauso al Señor, por favor.